Hola, bienvenidos a Más Marketing Personal. En el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre hombres y mujeres en el momento de comunicarnos. Muchas veces me he encontrado con situaciones en las que me preguntan, pero es que yo no entiendo por qué él hace esto o por qué ella hace esto, ¿cierto? Muchos tenemos situaciones inclusive con amigos, cuando estamos hablando entre nosotros decimos, pero es que mira, yo hice tal cosa y él hizo tal otra. Entonces, hoy lo que queremos es hablar un poquito de la diferencia para que así tengamos mejores comunicaciones, ¿cierto? Inclusive desde el punto laboral, que también funciona desde lo personal, entre parejas, en la familia, todo. ¿Por qué? Porque es marcar la diferencia. Cómo los hombres piensan de una manera distinta y cómo las mujeres pensamos de una manera distinta. Para empezar, si yo, por ejemplo, digo, vamos para tal lado, digamos, un centro comercial, en mi mente, mi ruta está de una manera diferente a la mente de mi pareja, o digamos, o de una amiga, o con la persona que yo vaya. Entonces, cosas tan sencillas como esas es porque tenemos interpretaciones distintas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que pensamos diferentes, o sea, salgamos del hecho de que es obvio o es lógica. La lógica no es lo mismo para todos, entonces no funciona de la misma manera. Por esa razón, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que pensamos distinto. Segundo, algo que me parece que daña mucho las relaciones es el interpretar, ¿cierto? Es el suponer, es que yo supuse, pues si tú me dijiste que saliste de trabajo, entonces yo supuse que te ibas para la casa. Es que como tú me dijiste que estabas donde tu mamá, entonces yo supuse que me ibas a esperar allá. Entonces ese tema de suponer es lo que hace que yo actúe de una manera distinta porque yo espero que esa persona haga lo siguiente. Y eso no es así, ¿cierto? Lo primero es, si yo ya sé, si yo voy a suponer, puedo tener resultados distintos. Entonces, para que eso no pase, yo debo comunicar. Amor o jefe o compañero de trabajo o amiga, voy a hacer tal situación, voy a hacerlo de tal manera, para que quede claro. En la medida que, sobre todo cuando hablamos entre hombres y mujeres, las mujeres tenemos ciertos códigos, ahora no quiere decir que sigamos pensando iguales, no, lo que pasa es que tenemos interpretaciones que de pronto asumimos medio parecidas o algo, alguna situación. Lo que estamos hablando en el día de hoy particularmente es cómo los hombres y las mujeres somos muy distintos. Entonces, si por ejemplo yo voy a hablar con un hombre y le digo voy a ir a hacer tal diligencia, entonces yo tengo que informarle a él cómo voy a hacer el proceso de la diligencia para que no haya momento a decir, es que tú me dijiste que ibas a ir de esta manera o por este medio, ¿cierto? Y entran las interpretaciones. Lo mismo pasa con los hombres. O sea, si por ejemplo ellos no nos van a comunicar literal lo que van a hacer, porque ellos son de pocas palabras, ¿cierto? Entonces, nosotros sí queremos decirlo todo y ellos son de pocas palabras, pero necesitamos ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Entonces, yo pregunto, ¿sí? O sea, no dejen a la interpretación, mi amor, jefe, ¿usted le gustaría que lo hiciera de esta forma? ¿O que espera que de pronto sea de esta manera? ¿Cierto? Ahora, no quiere decir que es que, pues que usted le estamos pagando para que haga las cosas y no me esté preguntando todo el tiempo. Pero eso es lo que da cavidad a las malas interpretaciones. Entonces, si no, escríbalo, déjelo manifiéstelo de alguna manera, qué es lo que usted va a hacer literalmente y pregunte si está de acuerdo con esta forma, porque el problema es cuando se dejan esos vacíos y esos vacíos son los que nos dificultan el nivel de comunicación. Y tercero, digamos que sería un tema de ser responsables con lo que decimos. Los hombres tienen poca memoria, ¿cierto? Digamos que inmediata, y las mujeres hablamos de más. Entonces, si yo, por ejemplo, dije algo en algún momento, yo debo decir sí, verdaderamente sí, dije esto, pero lo hice por esta y esta situación, sin tantas excusas, sin tanto decir el por qué o el por qué del por qué, porque ya está hecho, ¿cierto? Ya ni para qué entrar a definir la situación. Pero sí puedo ser responsable de lo que dije y en esa misma medida puedo decir, discúlpame, perdóname o voy a intentar cambiarlo o con simples palabras, hay palabras que a mí me ofenden que otra persona las diga, o yo puedo decir algunas palabras que la otra persona la ofenden. Entonces, si en algún momento yo lo
lo dejo en manifiesto. O sea, si yo digo, mira, es que no me gusta cuando dices esa palabra, está bien, ya tengo la comunicación, ya sé que esa persona no le gusta, entonces yo voy a ser consecuente o responsable con mis actos en el momento que les vuelva a decir, o al menos entrar en mejorar, ¿cierto? En decir, voy a tratar de no decirlos nuevamente. Entonces, eso es simplemente como tres cosas importantes en la medida de mejorar mi comunicación. Vuelvo y les digo, uno sería saber que somos distintos, clarísimo, tener que esa persona piensa completamente distinto a como yo pienso. O sea, imagínense que los dos hablaran idiomas distintos, ¿cierto? Entonces, para poder ponerse de acuerdo, hay que comunicarse, ¿cierto? Y hay que comunicarse, encontrar la forma, ojalá con palabras en este caso, pues porque se puede, pero entre más manifiestes lo que pienses, mejores resultados van a haber en comunicación. Segundo, eh, decir, no dejar espacio a las interpretaciones. Entonces, si voy a hacer tal cosa, definir de exactamente qué es lo que voy a hacer. Y lo mismo la otra persona, o preguntar, ¿cierto? Y tercero, ser responsable con lo que digo y con lo que la otra persona me está diciendo. Por ejemplo, a mí no me gusta que digas o que actúes sobre esta situación. Y pues es como si no hubiera pasado nada. El día siguiente vuelvo y lo hago, vuelvo y lo digo. Entonces no hay una responsabilidad y el hecho de no haber una responsabilidad significa que definitivamente no va a haber una mejor comunicación porque denota que no te interesa lo que están hablando. Entonces, esto es un tema de comunicación. Bueno, y entonces ahora vamos a entender por qué son tan diferentes, por qué somos tan diferentes los hombres y las mujeres. Entonces vamos a empezar con los hombres. Los hombres, por ejemplo, ¿qué hace feliz a un hombre? Lo hace feliz el logro de un objetivo, ¿cierto? Entonces, a muchos de ellos son competitivos y si no son competitivos entre las mismas personas, puede ser inclusive en juegos, en videojuegos, deportes, inclusive en discusiones. Hay muchos hombres que quieren tener la razón, ¿cierto? Y eso es simplemente por esa parte interna que quieren ser, que son competitivos y buscan el logro del objetivo. Entonces es cuando se hacen las apuestas o yo te reto, ¿cierto? Entonces entendamos que a ellos les hace feliz el objetivo. Bueno, es bien sabido que siempre lo hemos dicho, mucha gente lo dice, que los hombres no dicen muchas palabras y es verdad. Los hombres dicen, no sé, el 5% si comparamos con lo que dice una mujer, del número de palabras en el día que dice una mujer. Entonces, tienen que ahorrar palabras para, digamos que en el momento de cuando llegan al hogar, tener un poquito para poder hablar con su pareja, porque esas son una de las situaciones que se presentan en los hogares, porque el hombre ya llega cansado y agotó su existencia de palabras durante el día, entonces cuando llega a la casa ya no quieren hablar, ¿cierto? Pero entendamos que son de pocas palabras, no esperemos que sea como la amiga, la mejor amiga con la que uno habla y habla y habla horas. Ahora, por ejemplo, muchas veces pasa que cuando se tiene un amigo, habla mucho con ese amigo, pero cuando llega con su pareja no habla mucho con su pareja. Entonces dice, pero ¿por qué si cuando es con un amigo yo sí puedo hablar de cualquier cosa? Sí, pero es que ese amigo no está contigo todos los días, 24/7, y adicional, si está contigo, pues llegará a su casa y ya ha agotado el porcentaje de palabras durante el día, entonces no va a querer hablar en su casa. A lo que me refiero es que la naturaleza del hombre indica que tiene un porcentaje. Ahora, hay hombres que desarrollan esa otra parte más femenina, que eso es una de las cosas que vamos a hablar en el momento. Es cómo podemos hacer para que ellos, para que cambiemos. Nosotros hagamos algunas modificaciones para poder entenderlos más a los hombres y ellos hagan algunas modificaciones para entendernos mejor. Bueno. Otra cosa que diferencia a los hombres de las mujeres es que ellos trabajan por modos, ¿cierto? Es como si su cerebro estuviera subdividido. Entonces están modo trabajo, modo fútbol, modo pareja, modo amigos. Lo que significa que si yo en algún momento voy a hablar con él cuando él está en modo trabajo, no me va a poner suficiente cuidado. Lo mismo que si él está en modo fútbol o está en modo amigos.
¿sí? Entonces, y eso no significa que no me quiera, que no me ame, que no le importe cómo esté, simplemente que él está al 100% en esa actividad. Ahora, es posible que yo comparta con él, por ejemplo, ir a un partido de fútbol. Él mentalmente ya está generando como una subcarpeta que dice modo amigos y yo soy parte de los amigos, ¿cierto? Entonces vamos a disfrutar del momento, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo quiero tener una conversación o algo más importante con él en un momento dado, pues tengo que tener claro que hay que buscarlo para el modo presente con su pareja, ¿cierto? Lo mismo el jefe. Si el jefe está trabajando, si mis compañeros de trabajo están en cierta labor específica, ellos están concentrados en esa labor específica. Entonces, muy difícil que si yo hablo con un hombre y le diga, mira, recuerda que hay que hacer tal cosa para más tarde o lo que sea, no, en ese momento él está concentrado en lo que está haciendo. Posiblemente te va a ir y vuelvo luego a buscar y decir, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué es lo que hay que hacer para más tarde? ¿Cierto? Entonces, por esa razón es mejor escribir o entender que hay que tener, que ellos funcionan así, que son modos distintos. Otra cosa que parece importante es los hombres trabajan por reconocimientos, ¿cierto? Entonces a ellos les hace feliz el reconocimiento. Mi amor, te quedó súper rica la comida, mi amor, muchas gracias por esto. Jaime, gracias por el trabajo que hiciste, estuvo muy bien hecho. El reconocimiento, ¿cierto? Y eso es lo que los hace cada día ser mejores profesionales y, pues, y lograr esos objetivos. Una cosa más, digamos lo que a manera general, es que ellos sueltan, ¿cierto? Ellos sueltan todo. Entonces, si yo, por ejemplo, tuve una discusión con él hoy por alguna situación, estoy hablando de trabajo, estoy hablando con mi pareja, ellos mañana no se acuerdan, inclusive en el mismo día. Pueden pasar 2 horas y ellos no se acuerdan qué fue lo que pasó y por qué yo estoy brava, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ellos automáticamente hubo una discusión, su mente pasa a otro modo, ¿cierto? Y en ese modo se les olvidó lo que había pasado con nosotros. Entonces, cuando yo voy a volver a hablar con esa persona, sea de lo mismo, de alguna situación laboral o personal, esa persona ya ha soltado, no se ha cargado, ¿cierto? Está, digamos que en buen genio, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, para nosotros las mujeres es muy difícil de entender esa situación, porque decimos, hombre, pero me acabamos de tener una discusión y cómo no ha pasado nada para ti, cómo quieres que actúe normal. Pues es porque ellos trabajan por modos y sueltan, sueltan. Y eso para nosotros es súper importante también para aprender. Ahora hablemos de las mujeres, ¿cierto? Entonces, como lo manifestábamos ahora, si por ejemplo un hombre es de pocas palabras, las mujeres necesitamos hablar mucho, desahogarnos, decir todo lo que sentimos, lo que pensamos, todo, ¿cierto? Entonces, eso es una necesidad de la mujer. Y entonces, si el hombre está hablando con una mujer y está viendo que habla mucho, déjela, porque ella está feliz desahogándose y diciendo todo lo que manifiesta, ¿cierto? Ahora, tenga en cuenta usted, mujer, que si lo está diciendo ese hombre, pues por ahí mínimo en la quinta palabra ya está desprendido o despegado. Ojalá sea consciente y se tome en el momento de decir, bueno, la voy a escuchar o nos vamos a escuchar. Pero es una necesidad nata de las mujeres. Ahora, lo que yo les digo a las mujeres es, no se guarden las cosas, porque ese es uno de los errores que mayormente pasa. Y a veces empezamos a enfermarnos y tener otras situaciones y síntomas distintos. Entonces, si no pueden hablar con tanta facilidad y tantas ganas, pues como uno quisiera, escríbanlo, háblenle a las matas, háblenle a los animales, desahóguense, pero no necesariamente tiene que ser con una persona que les esté escuchando. Escríbanlo, pero por favor tengan presente que es una necesidad de la mujer, ¿cierto? Ahora, lo segundo, hablábamos que al hombre lo hace feliz el logro de los objetivos, a las mujeres nos hace feliz el proceso, ¿cierto? Lo que hacemos durante el proceso para llegar a. Tanto que inclusive a veces ni siquiera y verdaderamente, lo he visto en muchos casos, disfrutamos las metas, el logro de la meta. ¿Sí? Como que al final, por ejemplo, una mujer termina
una carrera universitaria. Entonces, al final del logro dices, ah, sí, gracias Dios, pude terminar mi carrera universitaria. Pero si tú pones a pensar qué hace más feliz a la mujer, fue todo el sacrificio que hizo para poder llegar y los trabajos y demás, es el proceso. Entonces, tanto así que, por ejemplo, muchas veces una mujer dice que va a salir de compras, pero realmente no sale de compras, simplemente o sale con una amiga para hablar, ¿cierto? Y de pronto en el proceso se encontraron una tienda, o de pronto no, una tienda que les gustó, de pronto no, pero es como la excusa o el momento para hablar, ¿cierto? Entonces es el proceso, nosotros disfrutamos el proceso. Lo que deben entender ahí los hombres es que no somos a la fija, ¿cierto? No vamos al punto. Entonces, porque nos gusta ir haciendo las cosas como en la medida, de a poquito, de a poquito. Bueno, y si el hombre, por ejemplo, tiene su cerebro subdividido en modos, nosotros podemos hacer muchas cosas a la vez. Entonces, bueno y malo, ¿cierto? Porque deberíamos poder disfrutar algo 100%, es decir, estar 100% presente en, pero es una facilidad de la mujer, o sea, nosotros podemos estar ayudándole a hacer la tarea al niño, estar hablando con una persona, viendo televisión al mismo tiempo y tener a alguien en el teléfono, un ejemplo, ¿sí? Entonces, importante darnos cuenta que eso es nuestra habilidad, pero el hombre no la tiene, ¿sí? Que si es nuestra habilidad, también no se jueguen 100% de eso. Es importante que escriban o que lo dejen en algún lado, porque a veces nos confiamos mucho que podemos hacer 20 cosas a la vez y tal vez por hacer 20 cosas a la vez no queden muy bien hechas, ¿sí? Entonces, piensen, prioricemos, y si tienes todas las habilidades pues, para hacer las 20 cosas a la vez, pues muy rico, pero eso es una característica de la mujer. Bueno, y si por ejemplo los hombres sueltan, las mujeres retenemos, ¿cierto? Entonces nosotros, uno de los mayores inconvenientes es, por ejemplo, que estamos recordando siempre de la discusión que pasó hace un año o de cuando cometiste un error hace 2 años o 10 años. Eh, entonces nos cargamos con todo, está demostrado, hay estudios donde muestran que las mujeres simplemente nos cargamos desde, inclusive naturalmente estamos diseñadas para retener. Entonces, lo que hace que seamos, digamos que un poco más, que sea un poco más difícil el poder satisfacernos, porque siempre estamos pensando en, en, en quedarnos con, ¿cierto? En este pedacito. Eh, y pues nos quedamos con los malos recuerdos. ¿Y qué podríamos decir en ese caso? Pues que como retenemos las cosas malas, pues ojalá entonces también pensemos más en las buenas. Entonces, simplemente el ejercicio ahí y lo recomendado es soltar. Yo para qué me quedo, sigo pensando en algo que pasó hace 5 años, 7 años, 10 años, ya pasó, inclusive ayer, o sea, ya eso es pasado, ¿cierto? Entonces, vivamos el presente, suelte, esté livianito de ropa, digo yo, y verá que se siente mejor y la gente a su alrededor lo va a sentir mejor y va a disfrutar. Entonces, si estamos hablando en el trabajo, pues de igual forma va a pasar pues que usted no tenga que cargarse con todo lo que está pasando en muchos días. Empiece cada día nuevo con una actitud distinta y seguramente va a tener mejores resultados. Bueno, y esto es simplemente el abrebocas a muchas de las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres y en la medida que podemos entendernos y tener claro qué es eso, que realmente somos muy distintos, podemos tener mejores comunicaciones entre nosotros. Darles muchos besos, muchos agradecimientos por estar ahí, por seguirme. Espero que puedan aprender algo de lo visto en el día de hoy y perdonen lo malo, siempre les voy a decir eso. Es con todo el corazón y con todo el amor. Un besito, nos vemos pronto. Chao.